Bueno, ¿qué tal? Yo soy Giovanni Hernández Bastida y yo les voy a hablar sobre las medidas y unidades de longitud romanas. Bueno, vamos a comenzar con un poco de la historia. Como bien sabemos, tanto en Roma como en Grecia y otras muchas civilizaciones antiguas, las unidades de medición de longitud y áreas estaban pues casi siempre directamente relacionadas con dimensiones anatómicas del cuerpo, es decir, como manos, pies, brazos, codos. Y esto, pues debemos de tener en cuenta que tiene el valor de que muchas de estas unidades fueron variando a lo largo de la historia romana. Cabe destacar que estas medidas fueron definidas y estandarizadas en el año aproximadamente 29 a.C. y esto a partir del propio pie de Marco Vipsanio Agripa, y el año en el cual el pie romano se define entre 296 milímetros, que es básicamente 29,6 centímetros, aunque cabe mencionar que esta medida variaba entre los 29,6 centímetros a los 30 y picos centímetros. Bueno, ahora, como medidas tenemos las siguientes. El dedo, que en este caso un dedo medía aproximadamente o hacía referencia a 18,5 milímetros, o lo que es igual a 1,85 centímetros. Esto equivalía a un 16avo de pie. Y cabe mencionar que no hacía referencia al dedo entero, sino que representaba la falange distal del dedo medio. ¿Qué quiere decir esto? Que si ponemos el dedo así, tenemos, digamos, como tres partes del dedo, y lo que hacía referencia a esta medida era esta última parte, que es la parte del falange distal, que sería este cachito de aquí. Ahora bien, como siguiente medida tenemos la pulgada. Y la pulgada es equivalente a 24,6 milímetros o bien 2,46 centímetros. Esto es una equivalencia igual a un doceavo de pie. Esta es representada de igual manera por la falange distal, pero del dedo pulgar. Es decir, de igual manera, si vemos el dedo pulgar, tenemos como tres apartados, por así decirlo, y esta parte de aquí, digamos que de esta rayita acá, era la medida que utilizaban del dedo pulgar, y esta medida era utilizada en la construcción y en la carpintería. Ahora, después tenemos la medida de la palma, la cual equivalía a 74 milímetros o bien 7,4 centímetros. Esto equivalía a un cuarto de pie y es representada básicamente por el ancho de la palma de un hombre promedio, es decir, lo ancho que mide una palma, en este caso de aquí a acá. Ahora bien, tenemos las siguientes otras medidas, que es una palma mayor. Una palma mayor son 222 milímetros o bien 22,2 centímetros, y esto representa tres cuartos de pie. Es decir, esta diferencia de una palma representa lo largo de la palma. Y eh, básicamente esta unidad, a diferencia de muchas otras, se comenzó a utilizar con más regularidad durante los tiempos tardíos. Posteriormente tenemos el pie romano, y este tiene una medida de 296 milímetros o lo que es equivalente a 29,6 centímetros, y en pies es igual pues a un pie, ¿no? Como ya lo había mencionado anteriormente al principio, esta medida era muy importante ya que de aquí se podían derivar las otras medidas como fraccionamientos. Ahora tenemos la medida de un pie y una palma. Un pie y una palma medían 370 milímetros, que es equivalente a 37 centímetros y a un pie y un cuarto de pie. Esta era utilizada generalmente en trabajos de herrería y carpintería, al igual que la del dedo pulgar. Ahora, tenemos la medida del codo. El codo lo tomaban como 444 milímetros o bien 44,4 centímetros, que la equivalencia es un pie y medio. Y el codo era la medida básicamente del codo a la muñeca, que es el antebrazo.
y eso era la medida, digamos que del codo hasta la muñeca, eso era lo que tomaban como la medida. Ahora bien, tenemos lo que es un paso y este es equivalente a 1,48 metros o bien 148 centímetros, lo que equivale a 5 pies. Y para entender esta medida debemos tener en cuenta dos cosas. La primera es que esta se originaba principalmente porque primero se medía un hombre tenía que dar un paso derecho y después obviamente se junta el paso izquierdo y posteriormente avanzas un paso izquierdo y se junta el derecho. Y por eso se tomaban como esta medida como dos pasos, es decir, ya que primero caminabas con el pie derecho, juntabas el pie izquierdo con el derecho y después movías el izquierdo para avanzar y juntabas el derecho para avanzar. Entonces básicamente era contar el paso izquierdo desde su inicio hasta donde terminaba. Ahora, como otra medida tenemos la perca y la perca son 2,96 metros o bien 296 centímetros. Esto equivale a 10 pies y la perca era el equivalente a 10 pies de distancia. Es por eso que de ahí comprende el nombre de desempeda utilizado por los romanos. Ahora, la otra medida que tenemos es el acto. El acto mide aproximadamente 35,5 metros o bien 3,550 centímetros y este equivalía a 120 pies. El acto era una medida utilizada por los romanos y pues como ya lo dije anteriormente pues equivale a 120 pies de distancia. Ahora, tenemos la medida de un estadio. Un estadio es equivalente a 185 metros o bien 18,500 centímetros, lo que equivale a 625 pies. El estadio se basaba básicamente en la longitud de un deportivo de la Grecia clásica. Y ahora tenemos la milla romana. La milla romana equivale a 1,48 kilómetros, que es equivalente a 1,480 metros y es igual de equivalente a 5,000 pies. Esta medida era de suma importancia ya que se utilizaba en el sistema de carreteras y caminos romanos, ya que los hitos en el camino solían colocarse por cada milla. Entonces, esta medida era de suma importancia. Ahora, tenemos la última medida de longitud, que es la liga. Y la liga es 2,22 kilómetros o bien 2,220 metros, lo que equivale a 7,500 pies. Y esta era una unidad de medición de longitudes romanas que equivalía básicamente a 1,5 millas. Ahora, vamos a pasar con las medidas o las unidades de área, que en este caso sería el pie cuadrado. El pie cuadrado es 0,0875 metros cuadrados o bien 875 centímetros cuadrados, lo que equivale a un pie cuadrado. Es decir, se multiplica un pie por sí mismo. Ahora tenemos el escrúpulo. El escrúpulo son 8,76 metros cuadrados o bien 87,600 centímetros cuadrados. Esto equivale a 100 pies cuadrados, es decir, 10 pies multiplicados por sí mismo. Otra medida, bueno, otra unidad de área muy importante es la yugada. La yugada era básicamente 2,523 metros cuadrados y esta era utilizada para la tierra, o sea, era el área de la tierra que se podía arar utilizando un solo buey y puede compararse actualmente como media hectárea moderna. De igual manera, la importancia de esta medida radica en que la misma presentaba divisiones unciales que permitían subdividirla en varios valores fraccionarios. Esto era importante ya que le permitía a los romanos hacer el loteo de terrenos y campos. Ahora, como tenemos aquí una pequeña imagen de divisiones unciales de la yugada, básicamente tenemos estas medidas, las cuales son sextula, que son 35 metros cuadrados, semiuncia, que son 105 metros cuadrados, la uncia, que son 210 metros cuadrados,
las sextanes, que son 421 metros cuadrados, las cadrans, que son 631 metros cuadrados, las triens, que son 1051 metros cuadrados, tres bolillo, que son 1051 metros cuadrados, semifinales, que son 1262 metros cuadrados, las septuns, que son 1472 metros cuadrados, ves, 1682 metros cuadrados, dodrans, 1893 metros cuadrados, y dextanos, que son 2103 metros cuadrados. Básicamente, estas unidades, estas divisiones unciales, eh, como ya lo mencioné, le servían a los romanos para hacer el loteo de terrenos o campos. Ahora, además de poder dividir la ayudada en divisiones unciales, como ya lo vimos anteriormente, también tenían otras unidades que servían como multiplicadores de esta unidad de medición de áreas. Y estas unidades son las siguientes, que son tres. Es el erudio, la centuria y el salto. El eridio son 2 yugadas, que equivale a 5047 metros cuadrados. Una centuria equivale a 200 yugadas, que son 50.5 hectáreas. Y un salto, que son 800 yugadas, que son 201.9 hectáreas. Ahora, cabe mencionar que en tiempos antiguos la centuria equivalía a 100 yugadas. Y es por eso que de ahí tiene el nombre de centuria y se le da el nombre de centuria, pero con el pasar del tiempo se extendió a 200 yugadas, esto a pedido de las legiones que lo solicitaron. Y bueno, pues esto es todo y se preguntarán, ¿qué tiene que ver con mi carrera, que es ingeniería en sistemas computacionales? Y pues básicamente en mi carrera utilizamos algunas medidas de longitud o unidades de área que básicamente los romanos nos ayudaron a hacer estas medidas, establecer estas medidas, y ya con el paso del tiempo se fueron formalizando y tenemos un sistema pues internacional de medidas y que utilizamos, ¿no? Pero básicamente si los romanos no hubieran empezado con estas medidas, básicamente ahorita no podríamos, yo como programador, que es de mi carrera, pues no podría hacer como programas para calcular el área, el perímetro de ciertos elementos o figuras geométricas o de algunas cosas que utilice en un programa para poder hacerlo. Entonces, es por ello que estas medidas son de suma importancia porque no solamente le ayudaron mucho a los romanos, como ya lo mencioné, en sus terrenos o en la carpintería para utilizarlas y saber cómo medir, sino que esto es una aportación que nos ha dado hasta el momento, que es muy útil para saber cómo medir. Y aunque algunas medidas pues hayan variado, pero básicamente no han variado mucho, entonces pues es de suma importancia, ya que sin estas medidas pues no podremos hacer nada. Y pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias y gracias por su atención.